que si nos pagara conforme a lo que nosotros somos, tiempos hubiéramos sido consumidos. Quizás nos portamos mal con el Señor, pero Dios es bueno, hermanos, y así es que Dios les bendiga en esta preciosa tarde a los hermanos y a los amigos que están sintonizando este hermoso programa. Así dice la Biblia, porque así dice el Señor, hermanos. Entonces nosotros meditamos en esa palabra y en la enseñanza conforme lo que Él quiere que se haga en estos tiempos, hermanos. La iglesia tiene una responsabilidad muy grande y el panorama que se ve no es alentador, pero en el Señor todo se puede, hermano. Nosotros tenemos que estar seguros de Él y en lo que hemos creído y lo que hemos recibido, y no vamos a cambiar por nada de lo que sea la palabra que hemos recibido, este evangelio santo, este evangelio que es de Cristo para vida eterna, que nos da ese aliento de vida, que nos permite hablar de la grandeza del Señor, hermanos. Así es que estamos muy agradecidos y contentos aquí con nuestro pastor Humberto Duque, ¿verdad?, compartiendo este mensaje de esta tarde. Así es que la iglesia del Señor está invitada a oír palabra de Dios en esta tarde. Y pues él estaba ahí también mencionando, ¿verdad?, que vamos a tener un culto de niños, iniciando el programa, el programa así de los cultos de los niños, de la sociedad de niños, pero también tendremos vigilia. Nos gozaremos en la presencia del Señor. Así es que si algún hermano no tiene culto o quiere visitarnos, ahí estamos en la 12 West 12 West 2nd Street. Al final está el templo, amados hermanos. No hay salida ahí está el puertón, ahí está el templo, el parqueo. Vamos a estar ahí a las 7 de la tarde, todos juntos reunidos para gozarnos en la presencia del Señor, palabra de Dios. Y hermanos, el propósito es que nosotros adoremos a Dios en estos tiempos finales, y solo se puede hacer en la congregación, todo el pueblo junto, congregado, ¿verdad?, para exaltar su nombre, para que la palabra del Señor sea permanente en nuestras vidas, hermanos, como la lámpara, dice, y como la lumbrera, no falte, porque eso es importante, hermano, para el cristiano, para la iglesia, hermano, estar siempre en esa luz poderosa, en la comunión con el Señor, adorando su nombre, y solamente todos reunidos podemos hacer eso, hermano. Uno solo puede orar y puede pensar mucho, leer la Biblia, pero la adoración a Dios se hacen todos, con toda la iglesia, con el pueblo, hermano. Dios se glorifica cuando el pueblo se levanta a adorarle y a glorificarle y a exaltarlo, y agradecido por todo lo que Dios ha hecho con nosotros hasta hoy, hermano. Nos sacó de un mundo de muerte, y ese es el propósito que Dios hace para el hombre, y la iglesia tiene que predicar, tiene que llevar ese mensaje, tiene que advertir a la gente que el tiempo y el día se acerca. Entonces hay que preparar, hay que estar preparados, ¿verdad? Los que no han llegado, pues que vengan y se preparen, y los que estamos dentro estemos preparados, siempre luchando, porque la batalla es fuerte, pero más fuerte es el que está de nuestro lado, y ese se llama Jesucristo. Sí, amén. Así es que no podemos, hermanos, retroceder, porque Él no se agradará de eso. Entonces nosotros estamos allí siempre en la línea, en la batalla, en la guerra, porque el que viene a Cristo es un soldado del ejército celestial. Tiene que pelear esta batalla, no se puede quedar de brazos cruzados, y eso solamente lo podemos hacer acompañados de Jesucristo, ¿verdad?, con la palabra, la espada poderosa, que es para pelear, ¿verdad?, contra la adversidad de las tinieblas de este mundo, hermanos. Así es que Dios les bendiga y adelante, no se quede, no se desmaye. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí están los saludos, amén, que les damos desde aquí, desde la ciudad de Tyler, Texas. Estamos acá, impartiendo siempre, ¿verdad?, como ha sido el deseo de nuestro corazón, la bendita palabra del Señor, y hoy pues no es la excepción. Hoy estamos también aquí en la cabina de Radio Esperanza, para compartir con usted lo que nosotros siempre deseamos que sea de bendición para su vida. Aleluya. Y a algo nos llamó el Señor, y es a predicar la palabra de Dios. Por eso esta programación tiene como fin, se pudiera decir, hermanos y amigos, único fin, exponer la palabra de Dios. Yo creo que, como decía mi hermano, el tiempo que vivimos ahorita es un tiempo de verdad
difícil, un tiempo peligroso, un tiempo, hermano, que verdaderamente no va a ser nada fácil. Pienso por todo lo que leo en la Biblia y por todo lo que veo allá, amén, digamos en el mundo entero, que las cosas pues nosotros no vamos a esperar que se mejoren. Uno de verdad se queda admirado cuando de repente ve toda la gente cómo se emociona, cómo se llenan de alegría y de esperanza y de tanta cosa. Cuando por ejemplo ven un gobierno que entra nuevo, como hermano Esteban, como que si los hombres fueran los que trajeran la solución para la humanidad. Sí, y eso es lo que está pasando lamentablemente aquí en los Estados Unidos, y bueno, no solamente aquí, sino que en todas partes del mundo. Como que siempre se levanta un hombre y pareciera ser que este va a ser el salvador del mundo. Como que este es el que va a hacer las cosas buenas, el que va a arreglar todo el caos que existe. Mire, hermano y amigo, sinceramente hablando, las cosas irán de mal en peor. Y bueno, para muestra basta un botón. Imagínense nosotros aquí en los Estados Unidos, solamente en el primer día o en los primeros 2 días que lleva este señor en el puesto, en el primer día, y este otro, hoy es que, hermano, 21, ¿verdad? Amén. Hoy 21, sí. Imagínense. Entonces, 21, sí. Imagínese usted, hermano, cómo 22 es hoy. Estamos sí. mal, sí, hermano. Sí, es cierto. Ay, perdón. Sí, 2 días en el poder tiene este señor. Y usted vea todas las, digamos que desde el principio se ve, para la iglesia no va a estar nada fácil, hermano. No va a estar nada fácil. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, solo chéquese lo que está haciendo este señor Joe Biden, presidente americano. Todo, hermano, parece ser que es cumplir con eso que es la agenda LGTBQI, y bueno, todas las letras que faltan todavía por ponerse ahí, trayendo prácticamente, hermanos, cuánta cosa para apoyar esta agenda pervertida, esta agenda homosexual, esta agenda, hermano, que sin duda alguna va a traer mucho problema, muchos dolores de cabeza para lo que es la predicación del evangelio. Porque dentro de ahí, pues no nada más van los derechos que exigen estas gentes, sino también la contraparte de lo que es, amén, la predicación del evangelio. Porque nosotros, la iglesia del Señor, me estoy refiriendo a la iglesia verdadera, pues estamos puestos ¿para qué? Para predicar el evangelio en este mundo. Amén, y sí. para hablar la verdad de Dios claramente. Entonces, dentro de la predicación del evangelio, nosotros tenemos que predicar contra el pecado, contra la inmoralidad, contra las aberraciones homosexuales y toda esta ideología de género que hay. Ahora, ¿cómo usted cree que va a reaccionar la comunidad homosexual? ¿Que va a reaccionar el gobierno cuando ahora el gobierno entonces está prácticamente empoderando a estas instituciones? Y vea, y el hombre se enorgullece y los gobiernos se enorgullecen de decir: nosotros sí somos un gobierno inclusivo, aquí va a ser todo dinámico, aquí va a ser todo diverso. Y ya el hombre puso, por ejemplo, como personas digamos, de la salud, a un transexual abiertamente, un hombre que se cree mujer y que ahora se viste de mujer y ahora está en un puesto alto de gobierno, hermano. Hombres abiertamente gays que están ahí empoderándose en el gobierno. Todo esto quiere decir que viene guerra fuerte contra la iglesia. Terrible. No me refiero contra la iglesia que anda ahí, que se atreve y que no se atreve, sino con la iglesia fiel, hermano. Porque lamentablemente hay iglesias que ellos, ¿verdad? Para que nada pase, pues se callan la boquita, ¿verdad? Y entonces dicen: bueno, no nos vamos a meter en problemas, nosotros no somos predicadores polémicos que les guste andar peleando, y ven, hermano, como que fuera una pelea carnal el predicar la palabra, porque cuando usted predica la palabra de Dios, hermano, siempre va a haber reacciones, siempre. Así es, y muchas de esas reacciones van a ser reacciones contrarias a la palabra. Así que es algo terrible, hermano. No es lo que estamos hablando, pero yo creo que sí
no es el tema que vamos a tocar, pero pienso que tiene que ver algo, porque vamos a ver cómo la iglesia debe de permanecer, hermano, firme. Los pastores, sobre todo, los que estamos al frente de una obra, hermano, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando vengan los gobiernos a exigirnos que casemos a 2 bigotones, que casemos a 2 señoras, que casemos, hermano, a esta gente? ¿Qué va a decir un pastor fiel? ¿Va a preferir la demanda, la cárcel, que le cierren el templo? ¿O va a preferir doblar las manos y ceder ante las presiones del diablo, del gobierno que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermano? O sea, que una lucha fuerte, y la iglesia tenemos que estar preparados. Amén, orando, velando, hermano, sobre todas cosas, porque aquí es donde viene prácticamente la prueba, hermano, fuerte. Así es. Amén. Sí. Mire, Sí. En la administración pasada del señor Trump, aunque era un tipo, ¿verdad? Usted sabe, pues uno sabe que no era cristiano, pero las políticas era algo que la iglesia le ayudaba y le favorecía. Ahora imagínese usted, era como una oportunidad para la iglesia de levantarse, de afirmarse, de ganar terreno. Pero ahora con este nuevo gobierno, hermano, las cosas van a estar feas, terribles, una batalla fuerte. Sí. Y no solamente es contra el gobierno, sino contra las fuerzas del diablo. Amén, así que es tremendo. Por eso nosotros en esta tarde tenemos un mensaje, y es la continuación del mensaje que estuvimos viendo el viernes pasado, y es un mensaje contra el altar. ¿Por qué? Porque en el altar de las iglesias, en el altar de las vidas cristianas, las cosas han cambiado mucho, hermano. Y Dios está mandando mensaje para que las cosas se arreglen ahí. Porque nosotros no podemos esperar que cambie nuestro pueblo, que cambie nuestra nación, que cambie nuestra familia, que cambie la sociedad, si primero nosotros no estamos arreglados. Amén. Así que vamos a estar por ahí comenzando ya. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Darwin Carranza, Dios le bendiga. Saluda, tremendo, hermano. Eso viene, debemos prepararnos, pueblo. Poderosa palabra. Dios me le bendiga, hermano Darwin. Paulina Santana, Carmen Núñez, gloria al Señor. Georgina Freddy Calle Salamanca dice: la palabra se tiene que seguir predicando. La palabra tal cual está escrita, pues es el momento cuando la iglesia tiene que ser perseguida por las leyes, amén, que de nuestros gobiernos. Es verdad, amén. Así que estamos ahí preparando, hermana Leti García, amén, santo, aleluya, bendiciones, hermanos. Dios los bendiga y los fortalezca a todos. Gutiérrez, amén. Así es, hermano, bendiciones para sus vidas. Hermano Darwin, sí, amén, pastor. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a hermano tío Esteban ahí, ¿verdad? Hermano Darwin saludándonos. Sí, Ángeles Sánchez, Dios me le bendiga. Consuelo Castilla, Dios le bendiga grandemente. Josué Aguilera. Bueno, todos los hermanitos que por ahí nos acompañan en esta preciosa tarde. Llame a alguien, que tenemos un mensaje siempre dirigido, amén, por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar, hermano, ya vamos a estar leyendo la escritura mientras usted por ahí se une, amén, a la programación, y bueno, vamos a estar listos. Estamos leyendo en el capítulo 13 del primer libro de los Reyes, hermano Esteban. Sí, amén. Ahí vamos a continuar, vamos a estar continuando la palabra del Señor. Gloria amén. A Dios, y vamos a leerla allí. Gloria al nombre del Señor. Primero de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante, que es la base que tenemos. Gloria Escuche, a Dios, sí. llame a alguien. Dice la Biblia, para la gloria de nuestro Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre los sacerdotes, sobre ti, a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió
y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Amén. Aleluya. Hasta ahí. Esa es la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga. Ya estamos comenzando. Dios bendiga a mis hermanos que siguen añadiéndose. Paulina Santana, Dios le bendiga. María Enríquez, Dios le bendiga desde Veracruz, México. Ronald Granados, clamemos por casa de Judá y Efraín, que Efraín despierte de entre las naciones, aleluya, que salga de las aguas de Roma y de Babel y sumerja en las aguas de la Torá. Dice ahí, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración, hermano Esteban, para dar inicio en esta tarde. Padre, gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito su Santo Espíritu, le damos gracias, Padre, sí, Señor, por este programa, Señor, por esta palabra que va a ser predicada, Padre, Señor, para que, Señor mío, nos haga entender, Padre Santo, y los hombres que están allí, Señor, al frente de las obras, Padre, de tu iglesia, Padre, no fallen, Señor mío, fortalece, Padre Santo. Ahora, Señor mío, te pedimos, Padre bueno, para que tú, Señor Padre amado, no apartes la visión de tu palabra, Señor Padre amado, de la frente, del pensamiento, del corazón, de los pastores, Padre, de los líderes, Padre, los misioneros, los evangelistas, Padre, los verdaderos, Señor mío, ayúdalos, Padre, guarda a la iglesia estos tiempos, Padre amado, para que la visión de la palabra sea permanente, Padre, y la gloria de Dios, Señor mío, oh, aleluya, no se vaya nunca, Padre, Padre amado, son tiempos finales, Padre, tu iglesia necesita de tu fuerza, Padre, de tu mano poderosa, Padre, los hombres que están aquí, Señor, sobre esta tierra, Padre, son tu pueblo, Padre, los que pregonan la palabra en estos tiempos, Padre, como Noé en aquel tiempo, Padre amado. Ahora, Señor mío, golpean los corazones ahí, Padre, Padre amado, y los pensamientos, Señor Padre mío, vengan a ser, Padre amado, limpios, Señor, y despejados, Padre, y puedan recibir la palabra para que no se pierdan y se salven, Padre, en estos tiempos finales, Señor mío, y no crean en el hombre, Padre, para no caer bajo maldición, Señor mío, sino creer en Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, ay, Santo, Cristo Rey, el Cordero inmolado, Santo, Padre amado, el que abrió los sellos, Señor mío, Padre bueno, para que nuestros nombres puedan ser escritos allá en el libro de la vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos de regreso, hermano. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho. Así es, gloria al nombre del Señor. Dios me le bendiga. Ya estamos aquí listos para comenzar la poderosa palabra de Dios. Amén. Aleluya. Seguimos saludando a los hermanos que se unen allí a la programación. Araceli Leal, Dios le bendiga desde Argentina. Nos saluda nuestra hermana Araceli Leal. Ricardo Olivier desde Alabama, Fairhope, Alabama, Dios le bendiga grandemente. Olga Estupiñán desde Santander, Colombia, Dios me le bendiga. Aleluya, hasta gloria donde a Dios. Usted se encuentra. Ricardo Ramos, Darwin Carranza, Letis García, amén. Olga Estupiñán pide oración, ¿verdad? Porque ha estado enferma. Amén. Aleluya. Bueno, escriba ahí las peticiones de oración, amén. Siempre por ahí puede usted comunicarse. Y nosotros en nuestra congregación tenemos la costumbre, creo que es una buena costumbre, Aleluya, de sí. siempre antes de comenzar los cultos tenemos oración, hacemos oración al Señor y ahí, ¿verdad? Pues pedimos al Señor por cada petición que usted escribe por allí, por las redes sociales, amén, esperando que el Señor obra poderosamente, amén. Así que bueno, hermanos, como decíamos, esta es la continuación del mensaje que nosotros estuvimos mirando el viernes cuando estuvimos acá, que tiene como título Un mensaje contra el altar. Y bueno, ¿de dónde tomamos este tema? Lo tomamos de precisamente el pasaje que nosotros acabamos de leer, donde, amados hermanos, nosotros podemos observar lo que sucedió en aquel momento. Todos ustedes que leen la Biblia, digo eso, ¿verdad? Porque si usted no lee la Biblia, pues va a estar por las nubes con lo que estamos diciendo. Pero si usted lee la Biblia, si usted es un cristiano que lee la Biblia, sabe dónde estamos ubicados. En un momento muy difícil
del pueblo de Israel, donde sucedió aquella grande división. Usted sabe que después de la muerte de Salomón, reinó su hijo Roboam, y este muchacho, por seguir consejos de sus compañeros jóvenes, imprudentes, pues prácticamente causó un cisma, una gran división en el reino de Israel, de tal manera que se dividió prácticamente el reino de Israel y el reino de Judá. Se hicieron prácticamente Israel dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, Israel y Judá. Amén. Sí. Y vemos nosotros que Roboam, el hijo de Salomón, descendientes de David, pues ellos se quedaron solamente con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero 10 tribus se separaron de ellas. A estas 10 tribus se les entregó un gobernante. En primer lugar, nosotros vemos, y fue lo que estuvimos mirando el viernes pasado, que este hombre que gobernó sobre las 10 tribus de Israel, que se llamó Jeroboam, fue en primera instancia Dios quien lo escogió a él, hermano Esteban. Eso fue lo que estuvimos viendo. Sí. Y vimos cómo este hombre prácticamente falló al llamado que Dios le había hecho y a las promesas que Dios le había hecho, porque Dios le dijo incluso a Jeroboam que si él gobernaba como debería o como Dios quería que gobernara, lo iba a hacer como David. O sea, es una promesa terrible, hermano, terrible. Así es. Pero lamentablemente a Jeroboam le pasó como le pasa a mucha gente. ¿Qué le pasa? Bueno, que Dios los llama, y de verdad que no hay cosa más espantosa y horrible que ser llamado por Dios para hacer un trabajo específico y terminar haciendo todo lo contrario de lo que Dios nos mandó. Terminar prácticamente haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Y Jeroboam entonces quedó y ha quedado registrado en la historia de Israel y de la Biblia como ese tipo de líderes nefastos, desgraciados, detestables, como muchos que han quedado en la historia y que siguen todavía prácticamente trabajando, pero dejando ese legado, hermano, de nefasto, ese legado prácticamente detestable en cuanto se refiere a guiar al pueblo hacia Dios verdadero en la adoración que a Dios le agrada. Entonces ahí nos quedamos el viernes pasado. Aleluya. Donde este hombre prácticamente empezó a alejarse de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy. Amén, porque aquí el pasaje que yo leí nos habla de que Dios envió a un varón, envió a un hombre de Dios. No dice su nombre, quién fue. Amén, y esto es algo lindo, ¿verdad? Porque por lo regular, sí, los hombres, hermano, que Dios usa, por lo regular siempre son vistos, hermano, de menos. Y en realidad Dios, hermano, no le preocupa tanto que nosotros seamos famosos o que no seamos conocidos. Así es. Hoy día es que el hombre se quiere hacer famoso. Hoy día es que el hombre, amén, quiere hacerse el más grande incluso que Dios. Gentes que tienen más renombre que el mismo Dios. Amén. Pero la idea de Dios siempre ha sido usar a los hombres, pero Dios llevarse siempre toda la gloria. Y aquí, como Dios vio que en el reino de Israel las cosas se habían puesto patas arriba, Dios envió a un varón. Lo envió desde Betel. Lo envió. ¿Para qué? Mire, dice que lo envió, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar donde quemaba incienso Jeroboam. Note, lo primero que notamos es que en Israel no había hombres de Dios. Porque Dios tuvo que enviar un hombre desde Judá, hermano. Así es. Sí. Si hubiera habido hombres de Dios en Israel, ahí mismo lo hubiera levantado. Pero no había. Tan así estaba corrompida la cosa que Dios tuvo que levantar un hombre desde lejos, desde Judá, para enviarlo a Israel, para que le hablara y le dijera al rey: tú estás mal, rey. Tú estás torcido. Y tengo un mensaje contra el altar en el que estás parado. Tengo un mensaje contra ti. Vino palabra de Dios, hermano, a clamar directamente contra el altar que tenía Jeroboam. Ahora, ¿por qué contra el altar? Porque de allí prácticamente es donde estaba saliendo el mal para el pueblo. De ese altar levantado, no por Dios, sino por Jeroboam. No por gente fiel de Dios, sino por Jeroboam, un rey impío, hermano, terrible. De ahí es que estaba saliendo la contaminación hacia todo el pueblo. Por eso es que todo el pueblo estaba en idolatría,
Todo el pueblo estaba en inmoralidades, en injusticias. ¿Por qué? Porque desde el altar se estaba guiando y saliendo todo esto, hermano. Entonces, aplicándolo a nuestros tiempos, el mensaje que nosotros queremos que se comprendan esta tarde es que Dios sigue teniendo mensajes contra muchos altares, hermano Esteban. Así es, sí. Amén. Altares que en lugar de estar enseñándole a la gente a buscar a Dios, a temer a Dios, a darle la gloria a Dios, los están enseñando a ser idólatras, a ser paganos, a ser, hermano, gentes inmorales, a ser gentes descuidadas. Amén. Y Dios levanta la voz de los hombres de Dios para que hablen contra el altar, porque ahí en el altar es donde las cosas se tienen que arreglar primero. Amén. Allí en el altar, porque si el altar está arruinado, las cosas no van a salir bien nunca, hermano. Entonces, hoy vamos a ver, hermano Esteban, los pecados que cometió Jeroboam. En primer lugar, escuche esto, dice la Biblia en los versículos, y vamos al capítulo 12, versículo 25 al 30, dice que Jeroboam hizo 2 becerros de oro para ser adorados y casas para adorar en los lugares altos. Escuche eso. Jeroboam, cuando vio que el reino de Judá, como allá estaba Jerusalén, como allá estaba el templo, como allá estaba la casa de Dios, dijo Jeroboam, si yo dejo así nada más las cosas, esta gente se me va a ir para Judá. Esta gente que yo tengo bajo mi gobierno se me va a ir para Jerusalén y se me van a quedar allá y después mi reino se va a venir para abajo. Yo tengo que hacer algo, dijo Jeroboam, para mantener a la gente de Israel en Israel y que no vayan a Jerusalén. Porque recuérdese que en el Antiguo Testamento había un solo lugar donde Dios había mandado que la gente debería de adorar. Y era en el templo, en Jerusalén, donde Dios había permitido a Salomón levantar el templo. Pero este hombre entonces dice, no, yo voy a levantarme mis propios lugares de adoración. Y se hizo 2 becerros para ser adorados. Escuche esto, hermano. Entonces la orden de Dios era que todos los hombres debían subir a adorar, como dijimos, a Jerusalén. Deuteronomio 16:16. Pero Jeroboam dijo en su corazón, si dejo que este pueblo siga subiendo a Dios, voy a perder el control sobre ellos. Y note, puso un becerro en Betel y puso un becerro de oro en Dan. Estos eran lugares estratégicos, hermano, geográficamente, sí. Pero también eran muy importantes en la historia de la fidelidad de Dios en Israel. Es decir, Betel y Dan eran lugares que en el corazón del pueblo tenían mucho significado. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan ustedes en Génesis 28? Amén, versículo 16 al 22, ahí se le apareció Dios por primera vez a Jacob, a Israel, y le dio promesas, sí. Le dio promesas. Amén. Después, hermano querido, vemos nosotros cómo ese lugar se convirtió en un lugar donde la gente lo tenía, un lugar especial, donde la gente recordaba ahí esas promesas. Más adelante, cuando nosotros, hermano querido, vemos, llega esto, y viene Jeroboam y usa ese sentimiento de un lugar especial en Betel y pone un becerro ahí, y pone un becerro en Dan también. Es decir, al norte y al sur de donde estaban las tribus de Israel. ¿Para qué? Para evitar que la gente fuera a donde Dios decía. Entonces, note, hermano, prácticamente el corazón de Jeroboam estaba tan torcido que a él lo único que le importaba era retener su poderío, retener su soberanía, retener su gobierno. A él no le importaba hacer pedazos la obra de Dios. No le importaban las almas de los hombres, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Gentes, predicadores, pastores, iglesias que no les importan las almas de las ovejas. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa, hermano, es los bienes materiales. Porque si les importara verdaderamente la obra de Dios, las almas, hermano, clamarían y enseñarían al pueblo que hay una sola manera de adorar a Dios, y hay una sola forma de adorar a Dios genuinamente. ¿Y cómo es, pastor? Amén, en espíritu y en verdad. Así en espíritu y en verdad. Solamente, es decir, sí. De esa única forma es que se puede adorar a Dios ahora, hermano. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se tuerce el líder más grande, hermano, y tremendo, es tremendo. Y se inclina por el poder material y quizás por las riquezas también, ¿verdad? Porque eso es lo que se veía. Entonces, las consecuencias son terribles, porque el juicio de Dios va a venir, aún hablando el profeta, aún llevando el mensaje,
aún haciéndole ver lo que Dios ya tiene dispuesto, decidido a hacer. El hombre sigue necio, y lo duro aquí, él empieza, el papá, digamos el rey Salomón, había aumentado el yugo de la carga en el pueblo, y ellos pedían que este hombre les bajara un poquito, ¿verdad? Porque estaba fuerte las cargas que ellos llevaban, pero en cambio de bajarle, le subió más. Sí. Entonces, allí se empieza el hombre a desviar terriblemente contra sus hermanos, contra el pueblo, contra la gente que pedía misericordia. Y está claro, mire, que el hombre no puede hacer misericordia, ¿verdad? Por eso es que la Biblia es clara y dice, va, que el hombre, cuando espera que el hombre le resuelva los problemas, cae bajo maldición. Sí, amén. ¿Verdad? Porque el hombre no puede hacer nada, hermano. Solamente Dios, porque Dios es justo. Eso es, amén. Ajá, y cuando el hombre se sale de la justicia de Dios y empieza a hacer la injusticia, entonces lo que está abriendo es un juicio terrible. Y lo duro de digamos, poder entender esto, liderar esto, es que cuando los pueblos eran llevados bajo cautiverio, bajo otras naciones, hermano, que eran idólatras, diabólicas, le tocaba al pueblo del Señor ir a mezclarse con esa gente. Aún hasta los mismos profetas, hermanos, les tocaba ir bajo el cautiverio de otros reinos, de otros reyes, por la desobediencia del que se había torcido, teniendo toda la responsabilidad del pueblo, en este caso los reyes. Y cuando uno ve toda la geografía de los reyes, hermanos, de estos libros, el primero y el segundo de los reyes, y ve las cosas que han pasado ahí, hermano, todos los reyes fallaron, todos fueron duros de corazón, ofendieron a Dios gravemente, y por eso eran llevados a la esclavitud, a otros reinos. Eso era terrible, hermano. Y uno ahora en este tiempo podemos ver eso, hermano, el sufrimiento de los buenos pastores, sí, que les corresponde mantener el rebaño siempre bien vestidos con la palabra, bien llenos de gozo, de alegría, porque la palabra, hermano, cuando uno está fiel al Señor, no le duele, no le lastima, sino que le edifica. Aleluya. Sí, la palabra duele y molesta, hermano, cuando uno anda mal, porque le rebana lo chueco. Ese es el problema, ¿verdad? Pero cuando uno anda bien, hermano, le llena, le alegra, le da deseo de oír que prediquen y que aquella palabra venga y lo fortalezca más, ¿verdad? Porque usted está fiel a Dios. Pero cuando está mal, entonces es que se enoja, porque la palabra viene y le toca donde le duele. Hermanos, y ese es el trabajo del pastor, y por eso es que cuando los pastores se corrompen y profanan los altares o dañan, vienen estas consecuencias, ¿verdad? Porque el pueblo los va siguiendo a ellos. Sí, entonces el pueblo empieza a hacer también la abominación que aquel líder ha empezado. Empezando por tanto fasanismo que hay en estos tiempos, hermano. Tanta enseñanza que en la Biblia no aparece. Tremendo. Pero los hombres lo siguen. Mire, hace poco, amados hermanos, yo vi un altar del diablo en Colombia. Wow, qué tremendo. Ajá, como no crea usted que solo allá en California hay un templo para el diablo. Terrible. Ajá, en Colombia hay otro, hermano. Y allá se llaman los satanistas, de una vez, porque son del diablo. Ahí está el diablo, lo han hecho en el corazón de aquel altar. Y uno que adora, dice, al diablo, que es el satanista más grande que hay allí, hermano, simplemente porque Dios no le hizo un favor que él pedía, se fue con el diablo. El diablo le pidió, dice, y el diablo le hizo el favor, y ahora tiene riquezas, y por eso es que él dice que adora al diablo, y los que llegan con él, dice, no se hicieron esperar en asistir al llamado que él les hizo. Mire, hermano, tenemos una guerra terrible con esa gente que se ha torcido totalmente, y es una lástima, hermano, que la palabra como que no alcanzara a llegar a ellos. El problema es que esta gente, hermano, se ha corrompido tan terrible que en cambio de amar la palabra, la odia, y el diablo gana todas esas ventajas. Amén. ¿Y qué pasa con esto? Porque los pastores muchas veces, hermano, yo tengo mucho respeto por ellos, pero hay pastores que se han desviado del camino, ¿verdad? Y han llevado al pueblo digamos, a profanar, a hacer lo que Dios no mandó a hacer, hermano.
a poner esas luces de colores. Mire, solo en ese altar del diablo se ven esas luces de colores. Se ven colores de extraños, hermano, horribles, terribles. Eso no está bien que en el altar del Señor se hagan esas cosas, porque mire lo que estaba haciendo este hombre aquí. Y cómo viene el profeta y lo exhorta. Mire, hermano, le queda la mano seca y aún así el hombre sigue necio. Pide el favor de Dios que el profeta ore para que le restaure la mano, porque se le secó y no la pudo encoger. Mire, el hombre no entiende, hermano, hasta que en verdad sufre las consecuencias. Y lo duro es que allí encuentra, hermano, cuando viene el juicio, sufren los pastores buenos, sufren los líderes buenos, sufre la iglesia buena. ¿Por qué? Porque estamos en medio de este mundo donde hay un pecado terrible de maldad. Se ha corrompido la humanidad, hermano. Ya no hay vergüenza, ya no hay nada de moralidad. Ahora toda la gente quiere andar desnuda, hermano. Santo en una Sodoma terrible. Y así se quiere meter a los altares, hermano. Ese es el problema serio. Que muchos se permite eso, hermano. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Se corrompen los altares. Se abomina la presencia de Dios haciendo esas cosas. Y de eso tiene que tener cuidado la iglesia. Los pastores, hermano. Los que están ahí enfrente, hermano. Que son los que Dios ha levantado como el llamado de este hombre. Mire, el llamado de Moisés fue un llamado especial, hermano. Y mire lo que sufrió el hombre. Él se negó, pero al final de cuentas, Dios le dijo, no, tú tienes que ir. Y fue. Pero no tengo palabras, dijo. Yo pondré palabras en tu hermano Aarón, le dijo. Y él hablará con el rey y yo hablaré contigo. Mire, hermano, un llamado especialmente con Moisés. Dios llamó la atención cuando le puso la llama de fuego, la llama que ardía, ¿verdad? En la zarza, para que Moisés fuera a ver, que no se consumía. Hermano, esos llamados son especiales. Y la responsabilidad que recibe, aunque no quiera, hermano, cuando Dios lo llama, usted tiene que hacer las cosas, porque aquí no es la voluntad de nosotros, sino la de Dios. ¿Verdad? Tome fuerza, ¿verdad? Y ampárese en esta palabra, pídale a Dios y verá que usted va a ser un hombre recto, valiente delante de Dios, que agrada a los ojos de Dios. Hermano, porque eso es lo que quieren estos tiempos. Pastores fuertes, valientes, que retienen la palabra como la recibieron y como está escrita. Y como Dios quiere que se demande, que se haga llegar a los corazones, para que la gente no se muera en pecado, engañada. ¿Verdad? Porque cuando no se predica rectamente, hermano, entonces las cosas se hallan fáciles. Pero cuando la predicación viene buena, hermano, poquitos son los que la quieren oír. Qué tremendo. Y aquí esto era lo que pasó, hermano. Este hombre se corrompió el altar y mire cuántas cosas sucedieron, hermano, a consecuencia del fallo de este hombre. En cambio de oír el consejo de los ancianos, oyó el consejo de los jóvenes, que no le aconsejaron bien, hermano. Por eso es que un buen pastor tiene que oír el consejo de líderes que son fuertes, fieles al Señor. Aleluya. Esos traen el consejo de la palabra, no el consejo humano. El hombre no va a resolver nada, hermano, si no viene de Dios. Así es. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que orar, hermano, para que estos gobiernos no se corrompan. Tanto al punto de que, hermano, la venida del Señor está cerca. Nosotros pongámonos en las manos siempre del Señor y oremos por estos hombres para que no vengan el juicio a causa de la injusticia, de la abominación y de irse en la aberrancia en la que se fue Sodoma y Gomorra, hermano. Qué tremendo, verdaderamente, hermanos, es algo que debemos nosotros de tomar en cuenta. Mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo decisivo, un tiempo en el cual la iglesia tenemos que estar totalmente despiertos, hermano. Aleluya. Y bueno, yo creo que así como está diciendo mi hermano, el mayor responsable, sinceramente, de cómo camina la iglesia es el pastor, hermano. Aleluya, es el pastor, sí. Es el líder que está al frente. Amén. Sí. Por esa razón, mire, es tremendo hoy que todo el mundo quiere ser pastores ahora, pero ¿sabe por qué mucha gente quiere ser pastores? Porque piensan que el pastorado es para que la iglesia los mantenga, para que les compren carro, para que les den dinero, para que los traigan bien vestidos. Mire, hermano, el hombre fiel de Dios no tiene eso en mente. Es más, los verdaderos pastores que están ahí ahorita pastoreando una iglesia llamados por Dios, ni siquiera queríamos ser pastores, hermano. Yo lo he testificado en la iglesia y se lo digo a quien quiera, yo no quería ser pastor, pero si el Señor nos llamó, hermano, entonces tenemos que venir a hacer el trabajo del Señor. Aleluya. Pero cuánta gente hay que quiere y desea, no, yo quiero ser pastor, y hasta se pelean por ser pastor, y hasta dividen las iglesias para llevarse un grupo para ponerse ellos de pastores.
¿Qué significa esto? Aleluya. Esto, hermano querido, es una muestra de que algo no está bien, y por eso es que se levantan iglesias, hermano, por Así es. montones, gentes, amén, que aleluya, de repente se levanta por ahí ya un mes y ya tiene 50 cabras tiene ahí metido. Santo Dios. Aleluya, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Aleluya, amén. Sí, bendiciones para ustedes, bendiciones, pastor. Amén, amén. Y gracias por esa palabra. Aleluya, Aleluya. Dios, y amén. La palabra, bien decía mi hermano, cuando se escucha el mensaje y duele es porque hay algo que se tiene que arreglar. Sí, amén. Eso es así. Pero tristemente el día de hoy hay muchos líderes y pocos pastores. El pastor lo llama el Señor. Eso, sí. El Así es. líder se pone solo, estudia, se prepara, pero no hay amor por las almas, el amor que Cristo Jesús Tremendo, sí. depositara en el que es llamado. Vemos el llamado de Moisés, Amén. que Moisés mismo decía, si vas a acabar mi pueblo, yo también, Ahí Aleluya. está. porque amaba Amén. a las ovejas. Así Exacto. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es. Eso dice, sí. Las amén. alimenta, las cuida y las lleva por pastos verdes. El gran ejemplo del Salmo 23. Amén. Eso es, amén. Pero tristemente, en realidad estamos viviendo los últimos días donde lo que hay son líderes y no pastores. Qué Pastores, tremendo. muy pocos. Así Y es. a mí me ha tocado una vida de evangelismo donde por la gracia de Dios conocí muchas denominaciones, Ajá. muchos personajes, pero mucho fingimiento, Sí, sí. la palabra correcta, mucha hipocresía. Ujú. Qué tremendo. Es por eso que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Sí. Así es. Gracias a Dios por los pocos y que la oportunidad está aquí para todos los que estamos oyendo Eso es, amén. Aleluya. la palabra de Dios. Amén. Que dejemos que nos cultive la palabra, que no sea lo bonito que habla la gente, sino la verdad de Dios a través de... Puede llevar todavía y puede llegar todavía el mensaje al corazón Amén, de amén. los seres humanos. Hermano, no deje de predicar, no deje de hablar Aleluya. lo que la palabra dice, Amén. porque un día también, pastores y líderes, daremos cuenta delante de la presencia de Dios, Eso de es. ese don, Así de es. ese llamado. Y tristemente, la Biblia dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Así Dios es. nos los bendiga, estoy Amén. maravillado Aleluya. y Amén. bendecido, porque viernes a viernes tengo la bendición de escucharles y de saber que todavía hay gente que no tiene temor del enemigo, sino que tenemos temor de Dios. Que Aleluya. nuestra vista está puesta en Cristo Jesús. Nuestra vista Amén. está puesta en Amén. Cristo Jesús. Amén. Dios no les bendiga. Amén. Dios no los resguarde. Y estamos Aleluya. orando por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermano. Igualmente. De verdad. Gloria a Dios, sí. Que Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Sí, Dios me le bendiga grandemente, hermano. Eso es una realidad, una realidad. Aleluya, sí. Y mire, hermano, bueno, el varón ha dicho algo que, sinceramente, cuando yo me pongo a pensar, es algo que a mí me pone a temblar, hermano, como predicador, como pastor. Aleluya. Yo soy responsable de almas. ¿Sí me entiende? Así es. Soy responsable. Amén. Y aunque yo no salvo a nadie, ni condeno a nadie, pero por mi culpa, por mi descuido, almas pueden terminar en el infierno, hermano. Santo Dios. Escuche eso. Sí. Entonces, por eso la Biblia dice en Santiago 3 que no se haga maestro cualquiera. Así es, sí. O sea, en otras palabras, no tome esto a la ligera. Sí. Y por eso decíamos, hermano, que hay lamentablemente, hermano,
mucha falta de este sentir real y verdadero, Aleluya, hermano, de sí. comprometerse con Dios. Y mire, yo he hablado con pastores, amigos, hermanos, gente de Dios, y muchos llegamos a esa conclusión, hermano Esteban. Y yo sé Aleluya, que los sí. pastores que me oyen, que son pastores, hermano, que están ahí, que a lo mejor tienen años, a lo mejor tienen 20, 30, 50 años, hermano, la mayoría de los pastores estamos en una cosa: no queríamos ser pastores. En mi Aleluya. caso, yo le decía al Señor, Señor evangelista, Señor, yo quiero predicar, quiero esto, pero nunca, Señor, quería yo ser un pastor. Santo Dios. Pero ahora el Señor me llama a esto. ¿Qué tengo que hacer? Responderle a Dios. Sí, Pero amén. ¿cómo tengo que hacerlo, hermano? Y nosotros no nos estamos poniendo de ejemplo de aquí que nosotros somos perfectos. Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia. Así Lo es, único sí. que sí queremos es hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Aleluya, sí. Y eso implica, como decía el hermano, sacrificio, Así esfuerzo, es, sí. pelea contra el diablo, Amén, pelea contra sí, los demonios, sí. y a veces pelea, hermano, dentro de la misma iglesia. Así es, sí. Porque lamentablemente la mayoría de la gente que uno ve que se opone muchas veces al mensaje de Dios es gente de la misma iglesia. Aleluya, Gente, sí. mismos pastores, hermano, a veces Sí. que dicen, ¿verdad? Bueno, nosotros respetamos a todo el mundo. Si algún pastor no se atreve a hablar algunas doctrinas bíblicas por temor a que la gente se le vaya, o no sé, es respetable, haga usted como usted quiera. Aleluya, Pero ¿por sí. qué se enoja cuando se hablan? Ahí está el problema. Entonces hay gente que está como los fariseos, hermano. No entran ellos, pero ni dejan entrar a nadie. Santo Dios. No hablan ellos, pero no quieren que otros hablen. Es que, amados hermanos, la Biblia es clara. Mire, Jeroboam es ese tipo, entonces, de líder Sí. que prácticamente le importaba solo él. Todo lo que él hizo, que pervirtió al pueblo, lo hizo para salvaguardar su posición. Amén. Este está como dice Romanos 16, versículo 17 al 18. ¿Qué significa eso? Estaba más interesado en salvarse, en alimentarse él. Ahí Pablo dice, hermano, que hay predicadores, que hay gente, hombres cuyos dioses es el vientre. Así Es el sí. vientre, el Dios Sí. de ellos, al Dios que les sirven es el vientre, es su barriga, es su estómago. Sí. Ellos Amén, sí. lo único que quieren es estar sacando beneficio de la grey. No importa las almas. Mientras ellos coman bien, mientras su esposa traiga la bolsa que le gusta, mientras sus hijos anden bien vestidos, mientras su casa esté bien adornadita y bien bonita y ande en una buena troca, a él no le importan las ovejas. Santo Viven Dios. para ello. Este era Jeroboam, hermano. Mire, Sí, otra terrible. cosa que nosotros vemos y muy importante es que la Biblia dice que los líderes infieles hacen errar al pueblo. Amén. sí. Oseas 4:9 dice la Biblia que así como es al sacerdote, así es el pueblo, hermano. Como es el pastor, así va a ir la iglesia. Por lo regular va a ser así, porque acuérdese, nosotros somos influenciados. Amén. Un pastor influye mucho, hermano, en la iglesia. Sí, Un pastor así es. influye mucho en cómo la iglesia. Si un pastor ora, si un pastor ayuna, si un pastor predica, si un pastor se guarda, si un pastor tiene de temor de Dios, por lo regular la iglesia va a ser así. Pero si un pastor, hermano, es mujeriego, si un pastor es charlatán, si un pastor es argüendero, si un pastor es pleitista, si un pastor, hermano, es de todo tipo, la iglesia va a seguir el ejemplo. Santo Va a seguir Dios. lo mismo. Entonces, mire, otra cosa interesante que vemos aquí es que Jeroboam pervirtió el sacerdocio. Es decir, ¿cómo lo hizo? Ordenó hombres que no eran levitas. Ahí está Acuérdese, el problema. acuérdese que en el Antiguo Testamento solamente los descendientes de Aarón, amén, de la tribu de Leví, eran los que eran ordenados sacerdotes al ministerio. Así es, sí. Segunda de Crónicas 11:14. Él pervirtió el derecho. Es decir, dijo, aquí en mi reino, diríamos, aquí en mi iglesia, no importa, aquí vamos a tomar de lo que sea. Jeroboam dijo, no importa que no seas levita, tú vas a ser mi sacerdote. Va. Y entonces pervirtió el sacerdocio, hermano. Pervirtió lo sagrado que era el sacerdocio. Cuando la Biblia dice que nadie toma esta honra, hermano. Note, cuando el varón de Dios llegó para reprenderlo, él estaba en el altar para quemar incienso, él mismo. Él no tenía por qué quemar incienso. Aleluya. Sí. A él no le correspondía. Pero ¿qué pasa? Él se había tomado esa honra. Por eso, como decíamos, el hermano que llamó ahorita decía una verdad. Hay quienes se ponen a ellos mismos. Pastores que, mira hermano, no le gusta que lo exhorten, amén, en la iglesia, lo sientan, mira hermano, aquí estas cosas no son así, y ya su pastor lo pone en disciplina, amén. ¿Qué hace mucha gente? Se va de la Aleluya. iglesia. ¿A dónde se va? A levantar su propia iglesia.
Sí. Donde nadie le diga nada. Y mire, Tyler está lleno de iglesias así, hermano. Santo Gentes Dios. rebeldes. Gentes que se van corriendo de una iglesia porque no aguantaron la disciplina, porque no, hermanos, respetaron la decisión de la disciplina del pastor. ¿Para qué? No para maltratarlos ni para golpearlos, sino para enseñarles. Pero ¿qué hace Aleluya. mucha gente? Ay, no, a mi esposa no le diga eso, a mis hijos no le diga aquí. ¿Y cómo va a sentar a mi esposa? Y ya, se les paran las plumas y se largan de la iglesia. ¿A dónde? A plantar una iglesia, a cautivar a almas ingenuas, hermano. Mire, pastores de Dios, estos sí. son los que están por montones hoy haciendo daño. Por eso es que Dios tiene un mensaje contra el altar, hermano. Contra el altar. Aleluya. Otra cosa que vemos, hermano Esteban, es que se inventó un culto de su propio corazón. Mire lo que Terrible, dice. sí. Mire lo que dice. Versículos 32 y 33. Dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, oiga, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Qué tremendo, hermano. Hermano Esteban, esto de verdad que es terrible. Es una torcedura total, hermano. Y de esto abunda, porque por eso es que hay tanto debate, hermano, en estos tiempos. Mucha gente se va a los debates, a las riñas bíblicas, a que yo tengo la verdad, tú no la tienes, porque Cristo dijo aquí, dijo allá, predicó aquí, puso a Pedro, le dio la llave, lo puso como el de la puerta del cielo. Por eso es que aparece el primer papa y por ahí se van alegando. Hermano, ¿por qué? Porque no se entra por la puerta. Tremendo, sí. ¿Verdad? Entonces no se obedece conforme al mandamiento del Señor. Y cuando se rompe el pacto de Dios, entonces es que vienen los problemas serios, porque con Dios no anda diciendo ojalá que me perdone. Si Dios dice claramente él perdona, pero él claramente dice en sus decretos que el que quebranta sus decretos está expuesto al juicio de Dios. Entonces, estos tiempos, hermanos, son terribles, porque abunda la enseñanza barata. Qué tremendo. Y mucha gente se extravía allí y no encuentra el verdadero camino, porque al encuentro le salen otros a predicarle enseñanzas, fundamentos que no están respaldados en la Sagrada Escritura. Amén. No tienen el alineamiento, y la gente ahí se quedó y allí alega que ahí está bien y que ahí es salvo y que ahí se va a salvar. Hermanos, muchos se meten a esos debates que no tiene sentido. Dios no mandó a eso a la iglesia. Jesucristo no vino a enseñar eso. Dios le bendiga. Entonces decirme, yo me voy a perder, hijo. ¿Ah? Yo me voy a perder. ¿Por qué se va a perder? Si usted está en el camino. Porque no sé leer, mi amor. No, eso no quiere decir la palabra porque usted no sabe leer. Usted no sabe leer, pero conoce a Dios. Gracias a Dios que sí. Amén, sí. amén. No, hermanita, malentendió algo ahí, hermanita. No se preocupe. Perdónenme. Sí, no se trata de eso, hermana. Sí, Aleluya. Dios me le bendiga. Si dice No, que... es que soy la poeta de la iglesia. Amén, así es, sí. No, yo no hemos dicho eso, Amén, hermana. tranquilo, hermano. Perdóname, pues. No, sí, está bien. Sí, Bye, bye. Que bye. Dios les bendiga. Amén, Estoy sí. orando. Amén. Adelante, yo estoy orando por ustedes. Amén. 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 Qué Claro, sí, que en vez se Tremendo. interpreta mal, ¿verdad? Pero Jesucristo Aleluya. llamó, dice, de lo humilde y de lo vulgo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa gente no era académica, pero les dio poder de Dios. Sí. Recibieron el Espíritu Santo, que es el que discierne a la perfección todo. Y eso es lo que nosotros buscamos, hermano, en Pero estos mire, tiempos, ¿verdad? Pero mire qué bien, la hermana está atenta ahí. Sí. Y qué bonito eso, hermano. Mire, si así actuáramos nosotros, si nosotros viéramos algo que nos Aleluya. dice la palabra Sí. y que nos suena un poquito, Dios mío, ¿será que, bueno, hay que preocuparse, va? Sí, ¿cómo Hay que estoy yo? preocuparse.
Bueno, si yo como pastor examino y digo, bueno, las ovejas que yo estoy enseñando, yo veo que siguen igual de sinvergüenzos. Yo veo que la señora llegó enseñando las patas flacas y las pechugas y todavía pasaron 5 años y todavía sigue enseñando todo. Aleluya. Entonces, ¿quiere decir que no estoy enseñando bien la Biblia o qué pasa? Y preocuparme, hermano, preocuparme. ¿Verdad? Porque de verdad, acuérdese aquí, mire, porque a veces nosotros pensamos que el respaldo de Dios es porque la iglesia se me llenó. Porque la iglesia se me abarrotó de gente. Amén, sí. Pero gente, amén, Dios nos mandó a nosotros los pastores a llenar los templos de gente o a predicar la palabra que transforma a la gente. Aleluya. Que la prepara para ir al cielo. ¿A qué llamó Dios? A la iglesia. Entonces, hermano, tristemente, esto que sucedió con Israel allá, por el reinado de Jeroboam, este rey que queda ahí como un ejemplo de un líder nefasto, perverso, que lo único que le importaba era él, hermano. Amén. Sí. Es lo que está sucediendo hoy en muchos altares. Por eso Dios tiene un mensaje contra el altar a hoy, para que la iglesia despierte, para que los líderes despertemos, hermano. Imagínense, invertirse culto de su propio corazón. Allá en Jerusalén tenían la fecha establecida, pero él dijo no, ahora aquí en Israel, para que ustedes no vayan allá, vamos a hacer a los 15 días del mes, el mes octavo, vamos a celebrar una fiesta aquí también. Santo y Dios. Se inventó una fiesta de su propio corazón. ¿No nos suena esto, hermano? Tratando de imitar el culto verdadero, pero no siendo el verdadero. Sí. Proclamando una fiesta para adorar a Dios según él, pero no podían adorar a Dios porque no era como Dios les había ordenado. ¿No nos suena parecido todo esto, hermano? Todo lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y usted por qué está haciendo eso? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y los conciertos para la gloria de Dios. Y hermano, los bailes. Y esto, y lo otro. Y ese tipo de profecía. Y ese tipo, hermano, de cosas raras, extrañas. ¿Y usted por qué se disfraza de Batman y de Superman? Para la gloria de Dios, dicen los hermanos. Santo Dios. ¿Y por qué salen con esas cosas raras, hermano, hoy las iglesias? En nombre de Dios están haciendo errar al pueblo, hermano. Dios, sí. En nombre de Dios, mucha iglesia está siendo engañada, en nombre de Dios incluso, porque tratan de imitar, amén, lo de Dios, pero no es lo de Dios, porque nunca va a ser lo mismo la imitación con lo original, hermano. Así es, sí. Como decía usted acerca de las religiones, hermano Esteban. Aleluya. Por ejemplo, el catolicismo romano. ¿Por qué no se puede adorar a Dios así? Porque no es como Dios dice. A Dios no se le puede adorar materialmente. Entonces, ¿cómo es que ahora me dicen a mí que yo lleve ofrendas y que pacte semillas y que lleve mi ofrenda y que siembre y que Dios me va a responder si doy 1000 y que si doy 2000 y que si doy 3000 y que mientras más dé, más Dios me va a dar? ¿Cómo? Si a Dios yo no le puedo adorar materialmente. Claro que Dios es espíritu, dice la Biblia. Amén. Sí. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Por eso sí. que a Dios no se le puede adorar por medio de una imagen. No. Por eso es que a Dios no se le puede adorar prendiendo veladoras, Tampoco. ni llevando, hermano, $1000 para hacer un pacto. Santo Dios. No, a Dios no se le puede adorar, amén, poniéndose guantes y haciendo pantomimas en un templo, hermano. Eso es pagano. Sí. Todo eso que se ha metido en la iglesia, pantomimas y danzarinas. Mire, gente que salen con sus banderines y con sus ropas que desjudía y danzando y brincando. Y unos más perversos, hermano, hasta con ropas inmorales. El otro día hasta un homosexual danzando una danza cristiana. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Por el amor de Dios. Sí, es perversión. ¿Dónde está? Eso es perversión. Eso, hermano, es un culto inventado del corazón de la gente. Sí, no para Dios. Pero a Dios le agrada. Ese es el punto clave. Dios, por eso Dios mandó al varón de Dios. Así es, sí. Y mire, a lo mejor nosotros nadie nos conoce aquí en Tyler, a lo mejor no somos famosos en todo el mundo como esos grandes siervos, ¿verdad? Que tienen millones, pero aquí el varón de Dios ni siquiera tenía nombre. Ni lo dice. Pero lo mandó Dios. Tú ves, Así. si esos grandes, si esos cuelludos, si esos evangelistas que lo siguen millones en las redes sociales y que tienen millones y miles en su templo, no se atreven a hablar, ve tú y dile al rey, predica contra ese altar, le dijo Dios. Santo Dios. Y fue el varón de Dios, hermano, y predicó. Y correctamente. Amén. Así que, hermano, es algo tremendo, es un mensaje que el Señor tiene contra el altar de este tiempo. Sí. Y si no nos arreglamos, hermano, en estos días finales, lamentablemente no se podrá hacer nada, hermano. Lo Ya que no. viene para este Sí. país, si la iglesia, si los líderes no nos ponemos firmes y serios, hermano, es un desastre terriblemente moral
espiritual caótico, terrible, hermano. Sí. Así que Dios nos ayude. Totalmente, sí. Volvamos a la senda antigua, Amén, a la oración, sí. al ayuno, Sí, a la amén. vigilia, al temor de Dios, Sí. iglesia. Aleluya. Pastores que han abandonado el temor Sí. de Dios, vuelvan al temor de Dios. Aleluya. Mire, hay gentes que ahora saben que no están predicando lo que predicaban hace años, hermano. Aleluya. No están predicando lo mismo. Se salieron. Aflojaron, se salieron, cedieron a las presiones. Sí, qué terrible. Así que bueno, hermanos, estamos terminando ya. Dios Sí. bendiga a nuestros hermanos que Sí. nos acompañaron a través del Amén, Facebook. sí. Un saludo grande para todos ustedes que están ahí comentando. Amén. Dios me le Aleluya. bendiga Sí, bueno. grandemente, hermano. Aleluya. Y nos estamos despidiendo, hermanos. Sí, amén. Bueno, pues ya se ha concluido el tiempo, ¿verdad? De este hermoso programa. Esperamos que Dios haya bendecido su vida, ¿verdad? Y no le cause enojo, sino más bien sea edificado.